Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver un vídeo, como lo prometido es deuda. Dije que iba a hacer un vídeo para que veáis la efectividad también que tiene la trampa para la Ceratitis capitata, mosca del Mediterráneo, mosca de la fruta, y aquí lo podemos ver. La de la limonada, simplemente es hacer una limonada. Ahora voy a explicar las proporciones aproximadas porque no he tenido tiempo para grabar un vídeo de cómo hacerlo, pero explicando es una cosa tan sencilla de hacer que ni siquiera hace falta ver cómo yo lo estoy haciendo, sino si sigues mis pasos vas a conseguir estos resultados. Repito, esto es la limonada, no lleva colorante, sino ¿qué pasa? Con la limonada empieza a hacer efecto a partir de la semana aproximadamente, pero ya después va haciendo efecto. También decir, es mejor las otras trampas son más efectivas, pero para la gente que no pueda conseguir el fosfato diamónico, también, todavía no he hecho la prueba, pero también, en principio también serviría el sulfato amónico también serviría, pero fosfato diamónico es el que hemos utilizado en las otras trampas, son más efectivas que esta, pero para la gente que no consiga esos abonos o no, pues lo que quiera o no quiera, repito, las otras trampas son más efectivas. Yo ya he hecho las pruebas y ahora lo vamos a ver también. Las otras son más selectivas, las otras es para la ceratitis, que es la que causa el daño en la fruta, por lo menos por aquí, por España y en otras partes del mundo también, pero en otras partes del mundo puede haber también otros insectos. Pero ahí estamos viendo un árbol de durazno. Ahí estamos, incluso vemos una, como estamos viendo ahora, intentando, ahí la estamos viendo, la dichosa Ceratitis capitata. Es muy fácil de identificar, es lo bueno, es muy fácil de identificar. Y estamos viendo, bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas, cualquier cosa, me habláis por ahí vía WhatsApp. Para quien quiera el curso de nutrición de los aguacates, me habla por ahí. O el videocurso de para que tú aprendas a saber cuándo a la planta le faltan diferentes nutrientes, como son boro, zinc, calcio, vemos todos ahí. El curso de nutrición, la gente está bastante contenta, la gente que lo ha adquirido, así que os animo, sobre todo a la gente que está empezando en esto el cultivo del aguacate, que está bastante bien, son casi 4 horas de videocurso. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. Bueno, seguimos. Ahí estamos viendo ahora lo que son las trampas del fosfato diamónico, ¿vale? Por eso digo, son más efectivas. El fosfato diamónico para la gente, porque siempre le hice los vídeos hace como 2 semanas, pero bueno, siempre hay suscriptores nuevos. Simplemente la trampa son 40 gramos de fosfato diamónico por litro de agua. Ahí estamos viendo la simpleza que tiene hacer una trampa de estas. Hacer unos agujeros a mitad de la botella, poner un cuarto de botella del producto. Y hacerle unos agujeros para que entre la mosca y después ya ella no puede salir. Bueno, para la gente que no consiga el fosfato diamónico, 40 gramos por litro de agua de fosfato diamónico. También serviría sulfato amónico para quien lo tenga. En principio, yo no lo he probado, pero ya me han dicho varios comentarios que sí sirve el sulfato amónico, ¿vale? Si no, fosfato diamónico es lo que yo tengo aquí y es lo que he probado. Pero para la gente, 40 gramos por litro de agua, con 2 gramos de colorante alimenticio. De nosotros hacer las comidas, 2 gramos de colorante alimenticio, porque pone el agua un poco amarilla y la mosca se siente atraída por ese producto. Quien no lo consiga, vamos con esto, con la limonada, también vemos que es efectivo. No es tan efectivo como el otro. Para la ceratitis no es tan efectivo. Vemos que captura, todos los mosquitos se sienten atraídos por eso. Ahí vemos también, ahora lo estamos viendo, la diferencia que hay, ¿vale? Porque mucha gente piensa que todos estos mosquitos atacan a la fruta y no la atacan, o sea, como ya dije en otro vídeo, el mosquito, ahí lo vemos, el mosquito del vinagre es el pequeñito, ¿vale? Que ataca la fruta cuando está en descomposición, pero esta mosca, la mala, la Ceratitis capitata, que es mucho más grande, ahí la vemos, es mucho más grande y es así media ancha para los lados, ahí lo estamos viendo en el vídeo. Vemos, ahí hay mucha mosca, la llamada mosca del vinagre, porque se siente muy atraída a esa limonada, que ahora voy a decir las proporciones. Se siente muy atraída y se llena de también otros insectos. Por ejemplo, para la gente que vive en otros países, Colombia, México, todo esto, que tienen también otro tipo de mosquitos, que en principio nosotros aquí no lo tenemos, viene bastante bien esto de la limonada, porque también captura esos mosquitos que tienen por allá.
como la neosilva, como que en principio nosotros no los tenemos aquí, el monalonium y todos estos insectos, ¿vale? Para la gente que me escuche de Sudamérica, hasta le puede ir mejor este producto de la limonada. Para nosotros aquí en España, esto no es tanto para el aguacate, sino para todas las otras frutas. Ahí estamos viendo la Ceratitis capitata en directo. Ahí, como le intenté matar con el dedo, pero no, fue más rápida que yo. Y cómo estaba intentando ya fastidiar ese fruto. Bueno, limonada, para quien no consiga el fosfato diamónico, limonada, una simple limonada como nosotros hacemos para tomar. La podemos hacer un poquito más fuerte. Proporción, 1 litro de agua, para 1 litro de agua, que nos da aproximadamente para 3 botellas o incluso 4, poniendo a 1/4 de botella. 1 litro de agua, unos 3 limones de tamaño medio. De tamaño medio. Si son pequeños, pues 4 limones. Que son grandes, unos 2 limones. Depende del tamaño del limón. Cualquier tipo de limón, da igual la variedad, limón, ¿vale? Limón que es muy ácido. Limón y le ponemos azúcar. Ponemos, repito, 1 litro de agua. No hace falta ponerle colorante alimenticio a estas trampas. Ahora las que estamos viendo aquí son las de el fosfato diamónico, ¿vale? La primera que grabé es la del vinagre. Repito las dosis. En 1 litro de agua vamos a exprimir una media de unos 3 limones de tamaño medio, ¿vale? Si los limones son pequeños, exprimimos 4. Si son muy pequeños, incluso 5, ¿vale? Pero sí, con 3 limones ya habría. 3 limones por 1 litro de agua y varias cucharadas de azúcar. Que tú lo pruebes, tú lo vas a probar. Tú vas a hacer como una limonada para ti y que esté un poquito fuerte de limón y también dulzona, ¿vale? Dulzona. Que esté dulce, que tú la pruebes y te den que esté dulcita. Eso es la proporción. No voy a decir los gramos exactamente porque yo lo hago al ojo, pero ahí estamos viendo la prueba cómo funciona, ¿vale? Y entonces vamos a introducir un poco de ese líquido en una botella transparente con unos agujeros aproximadamente a la mitad, unos agujeros no muy grandes, tampoco muy pequeños, ¿vale? Las personas dicen, no hacen los agujeros muy grandes, puede entrar abejas. Las abejas no se sienten muy atraídas por ese producto, ¿vale? Yo lo tengo aquí, ahí veis, yo no he visto ninguna abeja. Puede entrar alguna vez. A ver, no hacer los agujeros muy grandes. Ahí estamos viendo, este agujero, el que se vemos ahí, es un poco grande, ¿vale? Podemos hacerlo un poquito más pequeño. Pero tampoco lo hagamos muy pequeño. Porque hay ciertos mosquitos, como la misma ceratitis, que tampoco es tan pequeña, ¿vale? Entonces, también es un agujero más o menos de unos 4 milímetros, aproximadamente, 4 o 5 milímetros de tamaño del agujero, ¿vale? Y ahí estamos viendo, ese es el vinagre. Repito, empieza a hacer efecto cuando ese vinagre se empieza a poner a echar a perder. Nosotros lo colgamos en el árbol, así mismo ponemos la limonada dentro de la botella y aproximadamente a la semana, dependiendo del calor, pues obviamente si es zona más fría va a tardar un poquito más, pero para que tengamos una estimación, a partir de la semana y media, ya empiezan a fermentarse, ese azúcar, se empieza a poner ácido y eso atrae mucho a todo tipo de mosquitos, incluido también la Ceratitis capitata, ¿vale? Repito, es más efectivo con el fosfato diamónico, pero quien no tenga, ahí estamos viendo otra vez la ceratitis, muy fácil de identificar, vemos esa mosca, cómo es, ahí la estamos viendo, para que no la confundamos con la mosca del vinagre, que es ese mosquito pequeñito, ¿vale? Esa es la que hace el daño, la Ceratitis capitata. Repito, 3 limones por litro de agua, 3-4 limones, si son pequeños, si son grandes, incluso 2 limones grandes por litro de agua, azúcar, que quede bastante dulce, y removemos bien, que se diluya el azúcar en el agua, y ya tenemos el preparado. Tan fácil como eso, hacer una simple limonada. Capturamos también la Ceratitis capitata. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. No hace falta ponerle colorante al del limón, ¿vale? Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.